Desde tiempos inmemoriales, la figura de la bruja ha sido un símbolo de misterio, temor y poder oculto. Su historia se entrelaza con mitos, supersticiones y una realidad temida de sangre y persecución. La concepción de la bruja ha evolucionado con el tiempo, desde sacerdotisas y curanderas hasta herejes y sirvientas del diablo, y la cacería de brujas dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Las primeras referencias a las brujas provienen de antiguas civilizaciones. En Mesopotamia y Egipto, las prácticas mágicas eran comunes, y quienes las dominaban eran respetados o temidos. En Grecia y Roma, las brujas eran representadas en la literatura como mujeres que utilizaban pócimas y encantamientos para manipular la voluntad de los hombres. Sin embargo, en estos periodos la magia no siempre era vista como un crimen, dependía del contexto y de quien la practicaba. El advenimiento del cristianismo marcó un punto de inflexión en la percepción de la brujería. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica promovió la idea de que la magia era obra del demonio y que quienes la practicaban eran sus sirvientes. Con el auge de la Inquisición, el temor a la brujería se intensificó y se convirtió en una verdadera caza de personas acusadas de pactar con el diablo. La paranoia se extendió por Europa, más tarde, por América. Los juicios de brujas fueron una de las manifestaciones más atroces de la histeria colectiva. Se registraron numerosos casos en países como Alemania, Francia, Inglaterra y España. Se utilizaron métodos de tortura inhumanos para obtener confesiones. Se creía que las brujas llevaban la marca del diablo en su piel, lo que llevó a procedimientos degradantes de inspección corporal. Aquellas que eran declaradas culpables enfrentaban ejecuciones espantosas, la hoguera, la horca y la decapitación eran castigos comunes. Uno de los episodios más infames fue el de los juicios de Salem en 1692, en la colonia de Massachusetts. Un grupo de jóvenes afirmó haber sido embrujado por mujeres de la comunidad, lo que desató una serie de acusaciones infundadas. El proceso llevó a la ejecución de varias personas y al encarcelamiento de muchas más. Este caso refleja el impacto del miedo y la superstición en una sociedad cerrada y religiosa. A medida que la histeria por la brujería se extendía, surgieron manuales de caza de brujas que servían como guías para inquisidores y jueces. El más infame de estos textos fue el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, escrito en 1487 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Este tratado describía los supuestos métodos de las brujas, la manera en que seducían a los hombres y las formas de identificarlas y castigarlas. Su publicación exacerbó la persecución y justificó la tortura como medio para obtener confesiones. El proceso de identificación de una bruja variaba de acuerdo con la región y la época, pero en general se basaba en pruebas crueles y absurdas. Una de las más conocidas era la prueba del agua. La acusada era atada de pies y manos y arrojada a un río o estanque. Si flotaba, significaba que era una bruja, y por lo tanto, debía ser ejecutada. Si se hundía y moría, se la consideraba inocente, aunque a un costo fatal. Otro método consistía en buscar marcas en el cuerpo que supuestamente indicaban el pacto con el diablo. Cicatrices, lunares o cualquier imperfección en la piel eran interpretados como signos de brujería. La mayoría de las víctimas de estas persecuciones fueron mujeres, aunque también hubo hombres acusados de practicar la brujería. En muchos casos, las acusaciones eran el resultado de rencillas personales, celos o conflictos de poder dentro de una comunidad. Cualquier comportamiento inusual o desvío de las normas sociales podía convertirse en motivo de sospecha. Las viudas, las mujeres solteras y aquellas con conocimientos de herbolaria eran especialmente vulnerables a las acusaciones. A lo largo del siglo XVI y XVII, la persecución alcanzó su punto máximo en Europa, con miles de ejecuciones documentadas. Alemania, en particular, se convirtió en un epicentro de la caza de brujas, con oleadas de juicios y ajusticiamientos que diezmaban poblaciones enteras. En Escocia y Suecia, la paranoia llevó a la condena masiva de personas, muchas de ellas basándose en testimonios obtenidos bajo tortura o en delirios colectivos. En España, la Inquisición también persiguió casos de brujería, aunque con un enfoque diferente. A diferencia de otros países europeos, el Tribunal del Santo Oficio solía mostrar más escepticismo hacia las acusaciones de brujería y ponía más énfasis en el control de la herejía religiosa. No obstante, hubo procesos notorios, como el de Zugarramurdi en 1610, donde varias personas fueron condenadas y quemadas en la hoguera bajo cargos de brujería y pactos demoníacos. Mientras tanto, en las colonias americanas, la influencia puritana y el temor al mal contribuyeron a episodios como los juicios de Salem, que se convirtieron en un símbolo de la injusticia basada en el fanatismo.
Aunque la fiebre de la brujería disminuyó con el tiempo, el daño ya estaba hecho y muchas vidas fueron destruidas en el proceso. Hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, la cacería de brujas comenzó a declinar. El pensamiento ilustrado, el desarrollo del método científico y la crítica a las supersticiones llevaron a una reevaluación de las creencias sobre la brujería. Se empezó a cuestionar la validez de los juicios y los métodos utilizados para determinar la culpabilidad de los acusados. Algunos gobernantes y juristas comenzaron a prohibir los procesos por brujería, argumentando que carecían de base racional. A pesar del fin de la persecución sistemática, la figura de la bruja continuó evolucionando en la cultura popular. En la literatura y el folclore, la imagen de la anciana malvada con poderes oscuros persistió, pero también surgieron nuevas interpretaciones. En la actualidad, las brujas son representadas de diversas maneras, desde figuras de terror hasta símbolos de poder y resistencia. Así, la historia de la brujería es un testimonio de la capacidad humana para crear mitos, temer lo desconocido y buscar chivos expiatorios en tiempos de crisis. Las brujas, en sus múltiples formas, siguen habitando el imaginario colectivo, recordándonos los peligros de la ignorancia y la intolerancia. A medida que la caza de brujas se extendía por Europa y América, el pánico se convertía en una herramienta de control social. El miedo a lo desconocido y la obsesión con la pureza moral llevaron a una explosión de acusaciones y condenas. Las poblaciones vivían en un estado constante de paranoia, convencidas de que el diablo caminaba entre ellas, disfrazado de una mujer aparentemente común. La idea de que las brujas formaban parte de una secta secreta, dedicada a la adoración de Satanás y la práctica de rituales oscuros, fue reforzada por textos eclesiásticos y relatos de supuestos testigos. Se hablaba de aquelarres nocturnos, reuniones clandestinas donde se llevaban a cabo orgías, sacrificios y juramentos de lealtad al diablo. Se decía que las brujas volaban en escobas para llegar a estos encuentros y que utilizaban ungüentos mágicos hechos de grasa de niños sacrificados. El aquelarre, palabra de origen vasco, se convirtió en un símbolo de la brujería. Los inquisidores afirmaban que era el espacio donde las brujas recibían instrucciones del diablo y celebraban su pacto con él. La imaginería asociada a estas reuniones, fuegos infernales, danzas frenéticas y blasfemias, era una construcción de los perseguidores, más que una realidad comprobable. Sin embargo, el temor a estos rituales alimentó la violencia contra cualquiera que fuera acusado de practicar la magia. En muchas aldeas, la caza de brujas se desataba con una simple acusación. Un niño enfermo, una mala cosecha, una tormenta inesperada, cualquier evento desafortunado podía ser interpretado como obra de una bruja. Una vez señalada, la víctima rara vez tenía oportunidad de defenderse. Los juicios no eran justos ni imparciales, la culpabilidad ya estaba decidida desde el momento en que se pronunciaba la acusación. Los métodos de tortura utilizados para obtener confesiones eran brutales. Entre los más comunes estaba el potro, un mecanismo que dislocaba las extremidades a medida que se giraban sus tornillos de presión. También se usaban los calabozos de agua, donde las acusadas eran sumergidas repetidamente hasta que confesaban sus supuestos crímenes. En Alemania y Francia, la prueba de las agujas consistía en pinchar el cuerpo de la sospechosa con agujas largas para encontrar marcas del diablo, partes de la piel insensibles al dolor, lo que se consideraba prueba irrefutable de su pacto con el maligno. Las confesiones obtenidas bajo tormento eran escalofriantes. Muchas víctimas, desesperadas por escapar del sufrimiento, admitían cualquier cosa que sus inquisidores desearan escuchar. Inventaban relatos de reuniones con Satanás, de pociones envenenadas, de embrujos lanzados a sus vecinos. Sin embargo, su confesión no les garantizaba la vida, en la mayoría de los casos, solo servía para confirmar su culpabilidad y llevarlas a la ejecución. Uno de los aspectos más crueles de la cacería de brujas era que muchas veces las acusadas delataban a otras personas, ya fuera por desesperación o por la presión de los interrogadores. Se creaban largas cadenas de sospechosos, y pueblos enteros caían en la histeria colectiva. La confianza entre vecinos desaparecía, y cualquiera podía convertirse en el siguiente objetivo. Pero la cacería no solo se limitaba a mujeres solitarias o ancianas. En algunos casos, familias enteras fueron perseguidas y eliminadas. Se cree que entre los siglos XV y XVIII, entre 40,000 y 60,000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa. En Escocia, casi 4.000 personas fueron juzgadas, y en algunas regiones de Alemania, pueblos enteros quedaron despoblados tras sucesivas olas de persecuciones. El fanatismo y la ignorancia seguían alimentando el terror,
mientras la gente veía en la brujería una explicación fácil para los males que azotaban su mundo. La hambruna, las pestes, los desastres naturales, todo debía tener un culpable, y ese culpable solía ser una mujer acusada de brujería. Pero los días de la cacería de brujas estaban contados. A medida que las luces de la Ilustración comenzaban a encenderse en Europa, el escepticismo y el pensamiento racional empezaban a cuestionar las prácticas de la Inquisición. Sin embargo, aún faltarían décadas antes de que la persecución cesara por completo. A medida que avanzaba el siglo XVII, el fervor por la cacería de brujas comenzaba a debilitarse en algunas regiones de Europa, pero en otras, la persecución alcanzaba niveles de brutalidad sin precedentes. En países como Alemania y Escocia, la locura por la brujería seguía cobrando cientos de vidas, mientras que en Inglaterra, Francia y España, el escepticismo empezaba a ganar terreno. Los primeros cuestionamientos sobre la validez de los juicios de brujas provinieron de algunos pensadores y magistrados que comenzaron a notar la falta de pruebas reales. En 1584, el inglés Reginald Scott publicó The Discovery of Witchcraft, un libro en el que argumentaba que la brujería no existía y que las supuestas brujas eran en realidad víctimas de superstición y engaño. Sin embargo, sus ideas fueron rechazadas en su tiempo, y su obra fue quemada por orden del rey Jacobo I de Inglaterra, un ferviente creyente en la existencia de las brujas. El rey Jacobo I fue una figura clave en la cacería de brujas en Escocia. Su obsesión con la brujería lo llevó a escribir Daemonologie, un tratado donde justificaba la persecución de brujas y describía sus supuestos métodos de magia negra. Bajo su reinado, Escocia vivió algunos de los juicios de brujas más crueles de la historia. La famosa cacería de North Berwick en 1590 llevó a la ejecución de decenas de personas acusadas de intentar asesinar al rey mediante encantamientos y tormentas invocadas con magia. A pesar de la brutalidad de estos procesos, el pensamiento crítico y el avance del conocimiento comenzaron a socavar la credibilidad de la brujería. Filósofos y científicos empezaron a explicar los fenómenos naturales sin recurrir a lo sobrenatural. Las enfermedades que antes se atribuían a hechizos comenzaron a estudiarse desde la medicina. Las tormentas y desastres que antes se veían como castigos demoníacos fueron comprendidos desde la meteorología. En Francia, la célebre caza de brujas en Lauden en 1634 marcó un punto de inflexión. Un sacerdote, Herman Grant, fue acusado de pactar con el diablo y de poseer a un convento entero de monjas. Aunque el proceso fue llevado a cabo con gran espectáculo y terror, muchas personas comenzaron a dudar de la autenticidad de las pruebas. Con el tiempo, el caso de Lauden fue visto como un ejemplo de histeria colectiva y manipulación política. Pero mientras la razón iba ganando fuerza en Europa, en las colonias americanas la persecución alcanzaba su punto máximo. Los juicios de Salem, en 1692, fueron el último gran episodio de caza de brujas en el Nuevo Mundo. Lo que comenzó como un brote de histeria en un pequeño pueblo puritano de Massachusetts terminó con más de 200 personas acusadas y 19 ejecutadas en la horca. La caza de brujas en Salem fue alimentada por el fanatismo religioso, los conflictos personales y el miedo a lo desconocido. Conforme se fueron revelando las irregularidades del juicio de Salem y la falta de pruebas reales, la cacería de brujas perdió credibilidad en América. En 1702, la Corte de Massachusetts declaró ilegal el juicio, y en 1711 se ofrecieron indemnizaciones a los descendientes de las víctimas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y Salem quedó marcado para siempre como el símbolo de la injusticia y la histeria colectiva. La llegada del siglo XVIII trajo consigo una disminución significativa en los juicios de brujas. La Ilustración, con su énfasis en la razón y el escepticismo, erosionó la creencia en la brujería. Los gobiernos comenzaron a prohibir los procesos, y en muchos países la brujería dejó de ser considerada un crimen. En Prusia, Federico el Grande ridiculizó las cacerías de brujas, calificándolas de absurdas. En Francia, Voltaire y otros pensadores ilustrados denunciaron la ignorancia y el fanatismo que habían llevado a la ejecución de miles de inocentes. A pesar del fin de los juicios de brujas en la mayor parte de Europa, en algunos rincones del mundo la persecución continuó. En algunas zonas rurales, la superstición persistió durante siglos, y ocasionalmente se registraron linchamientos y acusaciones de brujería incluso en tiempos modernos. La historia de la caza de brujas es un testimonio de los peligros de la ignorancia y el miedo. Miles de personas fueron torturadas y ejecutadas en nombre de una creencia infundada, mientras que las verdaderas causas de los problemas sociales quedaban sin resolver. Aunque la brujería fue erradicada como delito, la intolerancia y la persecución de minorías han continuado bajo otras formas a lo largo de la historia.
El legado de las brujas sigue vivo en la cultura popular. Desde las aterradoras hechiceras de los cuentos hasta las figuras empoderadas del feminismo moderno, la imagen de la bruja ha evolucionado con el tiempo. Pero más allá de la ficción, su historia real nos recuerda la fragilidad de la razón humana cuando se ve nublada por el miedo y la superstición. Con el avance de la ilustración y el pensamiento racional, la cacería de brujas comenzó a desvanecerse en Europa. Sin embargo, sus efectos no desaparecieron de inmediato. Durante siglos, las marcas del miedo y la superstición permanecieron en las comunidades que habían sido testigos de la ejecución de sus habitantes. Las aldeas que habían perdido mujeres sabias, curanderas y parteras quedaron huérfanas de conocimientos ancestrales que habían sido transmitidos de generación en generación. Las acusaciones de brujería dejaron una herida profunda en la sociedad. Muchas personas que sobrevivieron a los juicios quedaron marcadas de por vida, repudiadas por sus comunidades o despojadas de sus tierras y bienes. Incluso después de que las leyes comenzaron a cambiar, la memoria del horror persistió. La gente evitaba hablar de lo ocurrido, y muchas de las víctimas fueron olvidadas o relegadas a los márgenes de la historia. Uno de los aspectos más devastadores de la cacería de brujas fue su impacto en la percepción de la mujer en la sociedad. La idea de que las mujeres eran más propensas a caer bajo la influencia del demonio reforzó los estereotipos de debilidad e irracionalidad. Durante siglos, la imagen de la mujer independiente fue asociada con el peligro, y la figura de la bruja se convirtió en un símbolo de transgresión contra el orden establecido. El declive de la cacería de brujas no significó el fin de la represión. Aunque los juicios y las ejecuciones cesaron en la mayoría de los países, la persecución de quienes se apartaban de las normas sociales continuó bajo diferentes formas. Las mujeres que desafiaban el poder masculino, los herejes, los científicos y los librepensadores enfrentaron nuevas formas de censura y castigo. La quema de brujas fue reemplazada por la quema de libros y la represión de ideas. En el siglo XIX, con la llegada del romanticismo, la figura de la bruja comenzó a ser reinterpretada en la literatura y el arte. Ya no solo era vista como un ser maligno, sino también como un símbolo de rebeldía y conocimiento prohibido. Escritores y poetas la representaron como una figura trágica, una mujer perseguida por una sociedad que no comprendía su poder. En la pintura, aparecieron imágenes de brujas más enigmáticas y seductoras, alejadas del arquetipo grotesco de la Edad Media. Con el siglo XX, la brujería experimentó un resurgimiento. Movimientos esotéricos y neopaganos comenzaron a reivindicar las antiguas tradiciones que habían sido demonizadas por la Iglesia y la sociedad. Surgió la Wicca, una religión neopagana que buscaba rescatar las prácticas de la brujería antigua, enfocándose en la conexión con la naturaleza, la espiritualidad femenina y la magia ritual. Las brujas dejaron de ser vistas como amenazas y comenzaron a ser símbolos de empoderamiento y sabiduría ancestral. A pesar del resurgimiento positivo de la brujería en la cultura moderna, la sombra de la cacería de brujas sigue proyectándose en algunos lugares del mundo. En ciertos países, la acusación de brujería todavía es utilizada como una excusa para eliminar a personas indeseables o marginadas. En regiones de África, Asia y América Latina, aún se registran casos de linchamientos y persecuciones basadas en supersticiones similares a las que azotaron Europa hace siglos. El legado de la caza de brujas es un recordatorio de los peligros de la intolerancia y el fanatismo. La historia nos enseña que el miedo a lo desconocido puede ser utilizado como una herramienta de opresión y que la ignorancia puede llevar a cometer actos atroces en nombre de la justicia. Hoy en día, las brujas son parte del imaginario popular en libros, películas y series. Desde las aterradoras brujas de los cuentos infantiles hasta las poderosas protagonistas de historias modernas, su figura sigue siendo reinventada y reinterpretada. Pero detrás de la ficción, la verdadera historia de las brujas es mucho más oscura y trágica, un relato de sufrimiento, injusticia y resistencia. A medida que exploramos el pasado y tratamos de comprender sus lecciones, es crucial recordar a aquellas personas que fueron víctimas de la histeria colectiva. Sus nombres pueden haberse perdido en el tiempo, pero su historia sigue viva, advirtiéndonos sobre los peligros de la persecución basada en el miedo y la ignorancia. La persecución de las brujas no fue un fenómeno aislado ni homogéneo, cada región tuvo sus propias características y motivaciones para llevar a cabo estas cacerías. Sin embargo, el denominador común siempre fue el miedo a lo desconocido, la necesidad de encontrar culpables para los problemas de la sociedad y el control de los grupos dominantes sobre aquellos que desafiaban el orden establecido. Uno de los aspectos más impactantes de la caza de brujas fue la brutalidad de las ejecuciones. La hoguera fue el método más icónico y aterrador.
Las víctimas eran atadas a un poste en el centro de una pila de leña y prendidas fuego ante la mirada de la multitud. La agonía era insoportable, y en algunos casos se permitía que el verdugo estrangulara a la condenada antes de que las llamas consumieran su cuerpo. En otras ocasiones, la quema se realizaba lentamente, asegurándose de que el castigo fuera lo más doloroso posible. Sin embargo, la hoguera no fue el único método de ejecución. En Inglaterra y sus colonias, la horca era la forma más común de ajusticiar a las brujas. A diferencia de la quema, la horca era una ejecución rápida, pero no por ello menos cruel. Las condenadas eran llevadas a la horca en carretas, donde esperaban su turno mientras veían morir a otras antes que ellas. Al caer la trampa bajo sus pies, sus cuerpos quedaban suspendidos en el aire, y la muerte llegaba por asfixia en cuestión de minutos. En algunos casos, la decapitación era el castigo elegido, especialmente en países como Francia y Escocia. Aunque menos frecuente, esta ejecución se reservaba a quienes eran considerados de estatus más alto o habían confesado su supuesto crimen antes del juicio. Sin embargo, la decapitación no siempre era rápida. Si el verdugo fallaba en su primer intento, la agonía de la víctima se prolongaba entre gritos de horror de la multitud. Los relatos de las ejecuciones muestran cómo el espectáculo de la muerte era utilizado como una forma de control social. Las autoridades buscaban infundir terror en la población y reforzar la idea de que cualquier desviación de la norma podía traer consecuencias fatales. La quema pública de brujas no solo castigaba a las acusadas, sino que servía como advertencia para quienes pudieran desafiar las creencias impuestas por la Iglesia y el Estado. Sin embargo, no todas las condenadas llegaron a la ejecución. Algunas lograron escapar de sus prisiones con la ayuda de familiares o simpatizantes, mientras que otras fueron absueltas tras años de encarcelamiento y tortura. A pesar de ello, la absolución no significaba la libertad. Las acusadas de brujería rara vez podían volver a sus vidas normales, muchas quedaban marcadas como parias sociales y vivían en la miseria hasta su muerte. El fin de la cacería de brujas no fue inmediato ni uniforme. En algunos países, las leyes contra la brujería permanecieron vigentes hasta bien entrado el siglo XVIII. En Suiza, la última ejecución documentada por brujería ocurrió en 1782, cuando Anna Goldi fue condenada y decapitada. En Polonia, la última mujer acusada de brujería fue ejecutada en 1793. Aunque estos fueron los últimos casos oficiales, la creencia en la brujería persistió durante décadas en muchas regiones rurales. La cacería de brujas dejó una huella imborrable en la historia y en la cultura. En los siglos posteriores, la figura de la bruja fue transformada en cuentos y leyendas, en los que se mezclaban los horrores de la persecución con la fascinación por lo oculto. Los relatos de mujeres que pactaban con el diablo, que volaban en escobas y lanzaban maldiciones se convirtieron en parte del folclore popular. Con el tiempo, la imagen de la bruja comenzó a cambiar. Ya no solo era vista como un ser maligno, sino como un símbolo de resistencia. En el siglo XX, con el auge del feminismo, la figura de la bruja fue reivindicada como un emblema de la lucha contra la opresión patriarcal. Escritoras y activistas recuperaron la historia de las mujeres perseguidas por brujería y la reinterpretaron como una metáfora de la persecución de la independencia femenina a lo largo de la historia. Hoy en día, las brujas son parte del imaginario colectivo en múltiples formas. Desde las aterradoras figuras de los cuentos hasta los íconos del cine y la literatura, su legado sigue vivo. Sin embargo, es importante recordar que, detrás de la fantasía y la ficción, hubo miles de personas reales que fueron torturadas y asesinadas por superstición y miedo. El estudio de la historia de la caza de brujas no solo nos permite comprender un capítulo oscuro de la humanidad, sino que también nos advierte sobre los peligros de la intolerancia, la ignorancia y el uso del miedo como herramienta de poder. La brujería, como concepto, ha cambiado con el tiempo, pero la memoria de quienes sufrieron por ella sigue siendo una advertencia para el futuro. A medida que la cacería de brujas desaparecía en la Europa ilustrada, el mundo comenzaba a reinterpretar el significado de la brujería y su papel en la historia. Pero la transición no fue inmediata ni sencilla. Durante mucho tiempo, el miedo a la brujería siguió latente en las comunidades rurales, donde las supersticiones tardaron en desaparecer. En muchas aldeas de Alemania, Francia y Escandinavia, se siguieron reportando casos aislados de linchamientos por brujería hasta bien entrado el siglo XIX. La sospecha de que alguien tenía el mal de ojo o podía causar desgracias con un simple conjuro aún llevaba a la violencia. Aunque la ley ya no condenaba a las brujas a la hoguera, la gente común aún temía su supuesta influencia.
En América Latina y África, las creencias en la brujería tomaron rumbos distintos. En las colonias españolas, las prácticas indígenas y africanas se mezclaron con la brujería europea, dando origen a nuevas formas de magia popular. La Santa Inquisición continuó persiguiendo a personas acusadas de brujería, especialmente en regiones donde el sincretismo religioso se oponía a la ortodoxia cristiana. Casos como los ocurridos en México y Perú muestran cómo las acusaciones de brujería no solo eran un reflejo del miedo, sino también una forma de controlar a las poblaciones indígenas y esclavizadas. En África, la persecución de brujas nunca desapareció del todo. Hasta el día de hoy, en algunos países africanos, las acusaciones de brujería pueden llevar a linchamientos y asesinatos. Las personas, especialmente mujeres y ancianos, son acusadas de causar enfermedades, sequías o desgracias, y en muchos casos son expulsadas de sus comunidades o asesinadas de manera brutal. Estos eventos recuerdan que, aunque la cacería de brujas en Europa haya terminado hace siglos, el miedo y la superstición pueden seguir cobrando víctimas en otras partes del mundo. En el siglo XIX, con el auge del pensamiento romántico y el interés por el folclore, la figura de la bruja comenzó a tomar un nuevo significado. Los cuentos de hadas recopilados por los hermanos Grimm y otros escritores populares convirtieron a la bruja en un personaje central de la narrativa infantil. Sin embargo, en estas historias, la bruja no era solo una anciana malvada, sino también un símbolo del miedo a lo desconocido y a la mujer que desafiaba las normas. Al mismo tiempo, surgieron movimientos ocultistas que recuperaron la brujería como una forma de conocimiento esotérico. Grupos como la Sociedad Teosófica y la Orden Hermética de la Aurora Dorada exploraron la magia y el misticismo desde una perspectiva filosófica y ritualista. Aunque estas prácticas no tenían relación con la brujería medieval, contribuyeron a la revalorización de la figura de la bruja como una fuente de poder y sabiduría. Con la llegada del siglo XX, la brujería se transformó aún más. Durante los años 50, Gerald Gardner, un ocultista británico, fundó la Wicca, un movimiento neopagano que reivindicaba la brujería como una religión basada en la conexión con la naturaleza y la magia. A diferencia de las creencias medievales sobre la brujería, la Wicca promovía la práctica de rituales para el bienestar, el respeto por el equilibrio natural y la veneración de antiguas deidades paganas. El surgimiento de la Wicca y otros movimientos neopaganos marcó un cambio radical en la percepción de la brujería. Lo que antes era motivo de persecución ahora se convirtió en una forma de espiritualidad alternativa. Aunque algunas iglesias cristianas siguieron viendo la brujería con desconfianza, el miedo a las brujas comenzó a desvanecerse en la mayoría de las sociedades occidentales. En la cultura popular, las brujas continuaron evolucionando. En el cine, la literatura y la televisión, la figura de la bruja pasó de ser un monstruo aterrador a un personaje más complejo. Películas como El Mago de Oz presentaron tanto a la bruja malvada como a la bruja buena, desafiando la dicotomía tradicional entre el bien y el mal. Más adelante, historias como Las Brujas de Eastwick y Practical Magic mostraron a las brujas como mujeres poderosas que aprendían a controlar sus dones. En la actualidad, la imagen de la bruja sigue siendo objeto de reinterpretación. Desde el empoderamiento femenino hasta la reivindicación de antiguas creencias paganas, la brujería ha pasado de ser un motivo de terror a convertirse en un símbolo de resistencia y libertad. Sin embargo, el recuerdo de la cacería de brujas sigue vivo en la historia, como un recordatorio de los peligros de la intolerancia y la persecución. El estudio de la caza de brujas no solo nos permite comprender un capítulo oscuro del pasado, sino también reflexionar sobre los mecanismos de opresión que siguen existiendo en la actualidad. La historia nos ha mostrado que el miedo a lo diferente puede llevar a la violencia, y que la búsqueda de chivos expiatorios es una constante en la humanidad. A medida que avanzamos en este relato, exploraremos con más detalle los testimonios de quienes vivieron y murieron en esta época de terror, y cómo su legado sigue influyendo en nuestra cultura hasta el día de hoy. Las víctimas de la caza de brujas no fueron solo nombres en documentos judiciales o cifras en crónicas históricas, fueron personas reales que vivieron en una época donde la superstición y el miedo podían sellar su destino con una simple acusación. Sus historias, aunque silenciadas durante siglos, han sobrevivido en registros judiciales, testimonios escritos y relatos transmitidos de generación en generación. Uno de los casos más conocidos en Europa fue el de Anna Goldi, considerada la última bruja ejecutada en Suiza en 1782. Anna trabajaba como sirvienta en la casa de un médico respetado. Cuando una de las hijas del hombre comenzó a sufrir convulsiones, se acusó a Anna de haberla embrujado. Aunque no se presentaron pruebas reales,
fue sometida a juicio y ejecutada por decapitación. Su caso se convirtió en un símbolo de la injusticia de los juicios por brujería, y siglos después, en 2008, el gobierno suizo la rehabilitó oficialmente, reconociendo que había sido víctima de un asesinato legal. Otro caso emblemático fue el de Herman Grandier, un sacerdote francés acusado de brujería en 1634. A diferencia de la mayoría de las víctimas, que eran mujeres, Grandier era un hombre influyente en la ciudad de Laon. Sus enemigos políticos y religiosos orquestaron una serie de acusaciones en su contra, alegando que había pactado con el diablo para seducir a las monjas de un convento. A pesar de la falta de pruebas, fue torturado y quemado en la hoguera. Su historia es una muestra de cómo la caza de brujas no solo castigaba a quienes eran vistos como desviados, sino que también servía como un arma política para eliminar adversarios. En Inglaterra, Alice Kitteler fue una de las primeras mujeres en ser acusada de brujería en 1324, mucho antes del auge de la caza de brujas en Europa. Alice era una mujer adinerada e influyente en Irlanda, y su riqueza despertó sospechas entre sus enemigos. Fue acusada de usar magia para asesinar a sus esposos y de liderar un aquelarre satánico. Aunque logró huir a tiempo, su sirvienta, Patrenile de Meath, no tuvo la misma suerte y fue quemada en la hoguera, convirtiéndose en la primera víctima de un juicio por brujería en Irlanda. Pero no solo en Europa se vivieron estas tragedias. En el continente americano, el caso de los juicios de Salem en 1692 es el más recordado. Lo que comenzó como un grupo de jóvenes afirmando estar poseídas por brujas terminó en una ola de pánico que llevó a la ejecución de 19 personas y la encarcelación de muchas más. La mayoría de las víctimas eran mujeres, pero también hubo hombres, como Giles Corey, quien se negó a confesar y fue aplastado hasta la muerte con piedras. Décadas después, las autoridades reconocieron el error y pidieron disculpas públicas, pero el daño ya estaba hecho. El patrón de los juicios de brujas es claro: la mayoría de las víctimas eran mujeres, muchas de ellas viudas, solteras o curanderas con conocimiento de hierbas y medicina natural. Su independencia o sus habilidades las convertían en sospechosas ante una sociedad dominada por la religión y el patriarcado. También fueron acusadas personas con algún tipo de discapacidad o comportamiento considerado fuera de lo común. En algunos casos, los juicios se utilizaron como un mecanismo de venganza personal o para apropiarse de propiedades y bienes. Los métodos de tortura para obtener confesiones eran crueles y aterradores. Entre los más utilizados estaban el potro, un mecanismo en el que la víctima era atada y estirada hasta que sus articulaciones se dislocaban. Las agujas, los inquisidores clavaban agujas en la piel de la acusada en busca de la marca del diablo, un punto donde supuestamente no sentía dolor. La prueba del agua, la acusada era arrojada a un río o lago, si flotaba, era culpable, y si se hundía, era inocente, pero muchas veces ya era demasiado tarde para salvarla. El aplastamiento con piedras, método utilizado en Salem con Giles Corey, donde se colocaban piedras sobre su cuerpo hasta que moría asfixiado. Estos procedimientos, además de inhumanos, eran ilógicos. La mayoría de las confesiones se obtenían bajo tortura, por lo que muchas víctimas preferían inventar historias sobre pactos demoníacos para terminar con su sufrimiento. Aún así, la confesión no garantizaba la vida, en la mayoría de los casos, solo aceleraba la ejecución. A medida que la historia de la caza de brujas avanzaba, comenzaron a surgir voces que denunciaban estas atrocidades. Filósofos y juristas empezaron a cuestionar la validez de los juicios, señalando la falta de pruebas y la brutalidad de las condenas. Uno de los primeros en hacerlo fue el médico Johann Weil en el siglo XVI, quien argumentó que muchas de las acusadas de brujería en realidad sufrían enfermedades mentales. Su obra fue rechazada por la Iglesia, pero sentó las bases para un pensamiento más racional sobre el tema. Aunque la caza de brujas terminó oficialmente en la mayoría de los países en el siglo XVIII, el daño estaba hecho. Miles de personas habían sido asesinadas injustamente, y la imagen de la mujer como un ser peligroso y vinculado a lo oscuro persistió durante siglos. Hoy en día, la historia de las brujas es recordada de distintas maneras. En algunas ciudades donde se llevaron a cabo cacerías, se han levantado monumentos en honor a las víctimas. En Salem, por ejemplo, existe un memorial con los nombres de las personas ejecutadas en 1692. En Escocia, recientemente se reconoció el error histórico y se realizó un acto de disculpa oficial a las víctimas de los juicios por brujería. El estudio de la caza de brujas no solo nos muestra un pasado oscuro, sino que también nos advierte sobre los peligros del fanatismo y la intolerancia.
Si bien la brujería ha pasado de ser un crimen a convertirse en una corriente espiritual y cultural en la actualidad, la historia de su persecución sigue siendo un recordatorio de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el miedo se convierte en ley. Aún quedan muchas historias por contar. En las próximas páginas, exploraremos cómo la caza de brujas influyó en la literatura, el arte y la cultura popular, y cómo su legado sigue vivo hasta nuestros días. A medida que la cacería de brujas disminuía en Europa y América, su legado oscuro seguía influyendo en la sociedad. Aunque los juicios y ejecuciones cesaron, el miedo a lo desconocido y la represión de quienes se apartaban de la norma persistieron bajo nuevas formas. La figura de la bruja pasó de ser un símbolo de terror a convertirse en una metáfora de la marginación y la resistencia. Uno de los cambios más significativos tras el fin de la persecución fue la reinterpretación de la brujería en la literatura y el arte. Durante el siglo XVIII y XIX, con el auge del romanticismo, la imagen de la bruja empezó a transformarse. Poetas y escritores como Goethe, Lord Byron y Edgar Allan Poe exploraron lo sobrenatural en sus obras, dándole a la bruja un aire más enigmático y místico en lugar de simplemente demoníaco. Un ejemplo clave es Fausto, de Goethe, donde el protagonista hace un pacto con el diablo y asiste a una aquelarre en la legendaria montaña Bracken, en Alemania. Esta escena refleja la fascinación de la época por los aquelarres y los rituales oscuros, aunque desde una perspectiva más filosófica y simbólica. La bruja ya no es solo una villana, sino una pieza dentro de una historia más compleja sobre el bien, el mal y la ambición humana. En la pintura, artistas como Francisco de Goya plasmaron la imagen de la bruja con una mezcla de horror y crítica social. En su serie Los Caprichos, Goya representó brujas grotescas y aquelarres infernales, pero en el fondo, sus obras eran una denuncia contra la superstición y la ignorancia que habían alimentado la caza de brujas. Sus cuadros no solo mostraban la brujería, sino que también hacían una crítica a la corrupción y la manipulación del poder religioso. Con la llegada del siglo XX, la brujería dejó de ser solo un tema de literatura y pintura para convertirse en un símbolo de rebelión. En los años 60 y 70, con la segunda ola del feminismo, muchas mujeres comenzaron a ver en la figura de la bruja un ícono de resistencia contra el patriarcado. Escritoras como Silvia Federici analizaron cómo la cacería de brujas fue una forma de control social sobre las mujeres, eliminando a aquellas que eran independientes o poseían conocimientos que desafiaban el orden establecido. Al mismo tiempo, en la cultura popular, las brujas comenzaron a tener una imagen más ambigua. Mientras que en el cine clásico de terror las brujas eran representadas como figuras malignas, como en Las brujas de Macbeth o Suspiria, también surgieron representaciones más humanizadas, como en Hechizada o Practical Magic, donde las brujas eran retratadas como mujeres con poderes, pero sin maldad inherente. La brujería también encontró un nuevo hogar en el mundo espiritual con el resurgimiento de las religiones neopaganas. La Wicca, fundada en la década de 1950 por Gerald Gardner, reivindicó la brujería como una tradición basada en la naturaleza, los ciclos lunares y el equilibrio entre energías. En lugar de estar ligada al diablo o al mal, la Wicca promovió la imagen de la bruja como una figura de sabiduría y conexión con el mundo espiritual. Sin embargo, a pesar de estos cambios positivos en la percepción de la brujería, la sombra de la caza de brujas no ha desaparecido por completo. En algunas regiones del mundo, la acusación de brujería sigue siendo una sentencia de muerte. En países como Tanzania, Papúa Nueva Guinea e India, se siguen reportando linchamientos y asesinatos de personas acusadas de practicar magia negra. En muchos casos, estas acusaciones son motivadas por conflictos familiares, disputas territoriales o simplemente por la necesidad de encontrar un culpable para tragedias inexplicables. El hecho de que la caza de brujas aún persista en algunas partes del mundo nos recuerda que el miedo y la ignorancia siguen siendo armas poderosas. Aunque en Occidente la brujería se ha convertido en un símbolo cultural y espiritual, en otros lugares sigue siendo un motivo de persecución. Mirando hacia el futuro, la historia de la caza de brujas sigue siendo un tema de reflexión sobre los mecanismos del poder, el fanatismo y la opresión. La imagen de la bruja ha pasado por numerosas transformaciones a lo largo de los siglos, pero su significado sigue evolucionando. De símbolo de maldad a emblema de resistencia, de superstición a espiritualidad, la bruja sigue habitando nuestro imaginario colectivo, recordándonos las injusticias del pasado y los peligros de la intolerancia. En las siguientes páginas, exploraremos con más detalle cómo las antiguas creencias en la brujería han influenciado mitos, leyendas y tradiciones en distintas culturas, y cómo su legado sigue vivo en el mundo moderno. A medida que la figura de la bruja evolucionaba a lo largo de los siglos, su imagen se fue adaptando a diferentes contextos culturales. Lo que en un tiempo fue símbolo de terror y superstición,
se transformó en un icono de resistencia y misterio. Pero más allá de la literatura, el arte y el cine, la brujería también dejó su huella en la tradición oral y en las leyendas populares que, hasta el día de hoy, siguen vivas en muchas partes del mundo. Mitos y leyendas sobre brujas en distintas culturas. Las creencias en la existencia de brujas no fueron exclusivas de Europa. En muchas civilizaciones antiguas, los relatos sobre mujeres con poderes sobrenaturales han existido durante milenios. En algunas culturas, las brujas eran vistas como sabias y protectoras, mientras que en otras eran temidas y perseguidas. En Escandinavia, por ejemplo, existían los relatos de las volvas, mujeres videntes y sacerdotisas que poseían conocimientos mágicos y proféticos. Estas mujeres eran respetadas en la sociedad vikinga y se creía que podían comunicarse con los dioses y prever el futuro. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, su figura fue demonizada y muchas de ellas fueron acusadas de brujería. En América prehispánica, la magia y la brujería también formaban parte de la cosmovisión indígena. Los mexicas, por ejemplo, creían en los tlahuelpuchi, seres capaces de transformarse en animales y alimentarse de la sangre de los niños. Estas creencias perduraron tras la llegada de los conquistadores y se mezclaron con las ideas europeas de la brujería, dando lugar a nuevas supersticiones y relatos aterradores. En África, las creencias en la brujería han sido parte fundamental de muchas culturas. En algunas tribus, se considera que las brujas son personas con la capacidad de hacer daño a otros a través de la magia. En muchos casos, la acusación de brujería ha sido utilizada para justificar asesinatos, linchamientos y exclusiones dentro de la comunidad. Hasta el día de hoy, en ciertos países africanos, personas, especialmente mujeres y ancianos, son perseguidas y asesinadas bajo la acusación de ser brujas. En Asia, la creencia en la magia y la brujería también tiene raíces profundas. En China, por ejemplo, la figura de la Wu, una chamana con poderes espirituales, ha existido desde la antigüedad. En Japón, los Kitsune Tsukai eran personas que supuestamente controlaban a los zorros mágicos, Kitsune, para influir en la suerte y el destino de los demás. A pesar de que estas creencias no siempre resultaban en persecuciones tan brutales como en Europa, las acusaciones de brujería también se usaban para deshacerse de enemigos o rivales. El aquelarre, la leyenda de la reunión de las brujas. Uno de los mitos más arraigados en la tradición occidental es el del aquelarre, la reunión secreta de brujas donde supuestamente se celebraban pactos con el diablo. La imagen de mujeres bailando desnudas alrededor de un fuego, invocando espíritus y haciendo sacrificios, se convirtió en un elemento central de la iconografía de la brujería. El origen del término aquelarre proviene del euskera y significa prado del macho cabrío, en referencia a la creencia de que el diablo se presentaba en estas reuniones con la forma de un macho cabrío negro. Los inquisidores afirmaban que en estos encuentros, las brujas se entregaban a orgías, se alimentaban de carne humana y bebían pócimas mágicas. Sin embargo, no existen pruebas de que estos rituales hayan ocurrido realmente. La mayoría de los testimonios sobre los aquelarres fueron obtenidos bajo tortura, lo que lleva a pensar que eran más una invención de los inquisidores que una práctica real. Aún así, la imagen del aquelarre ha perdurado en la cultura popular, apareciendo en cuentos, películas y obras de arte a lo largo de los siglos. Las brujas y su conexión con la naturaleza. En muchas tradiciones antiguas, las brujas eran vistas como guardianas de la naturaleza. Conocían el poder de las plantas, los ciclos de la luna y los secretos de la tierra. Eran las encargadas de curar enfermedades con hierbas, interpretar señales en el cielo y predecir las estaciones. Pero este conocimiento ancestral fue visto con sospecha por las autoridades religiosas y políticas. Muchas de las mujeres acusadas de brujería eran en realidad curanderas y parteras que ofrecían remedios naturales a sus comunidades. Con el auge del cristianismo y la consolidación de la medicina oficial, estas mujeres fueron marginadas y perseguidas. Paradójicamente, muchas de las prácticas de las supuestas brujas han sido reivindicadas con el tiempo. La herbolaria, la medicina alternativa y la conexión con la naturaleza han vuelto a ser valoradas en la actualidad, y muchas personas practican la espiritualidad basada en estos principios sin temor a ser perseguidas. El resurgimiento de la brujería en el siglo XXI. Hoy en día, la brujería ha resurgido en diversas formas. Desde movimientos neopaganos como la Wicca hasta corrientes más esotéricas y místicas, la figura de la bruja ha sido reivindicada como un símbolo de empoderamiento y conexión con lo ancestral. El auge de las redes sociales ha permitido que muchas personas interesadas en la brujería compartan conocimientos y prácticas, creando comunidades globales en torno a la espiritualidad y la magia.
la bruja ya no es vista como una figura maldita, sino como un arquetipo poderoso que representa la independencia, la sabiduría y el renacimiento. A pesar de este resurgimiento positivo, en algunas partes del mundo, la brujería sigue siendo un tema delicado. En países donde la religión sigue ejerciendo un fuerte control sobre la sociedad, las personas que practican la magia son aún vistas con desconfianza. La historia de la brujería es un reflejo de cómo la humanidad ha oscilado entre el miedo y la fascinación por lo desconocido. Desde los aquelarres imaginarios hasta las persecuciones injustas, la figura de la bruja ha pasado por siglos de transformación. Sin embargo, su legado sigue vivo, recordándonos que lo que un día fue motivo de terror, hoy puede ser símbolo de libertad y conocimiento. A medida que el mundo avanzaba hacia la modernidad, la imagen de la bruja se transformó de maneras sorprendentes. Lo que en el pasado fue una figura de temor y persecución, comenzó a convertirse en un símbolo de poder, resistencia y misticismo. Sin embargo, las cicatrices de la cacería de brujas aún permanecen en la memoria colectiva, y la historia sigue siendo un recordatorio de la brutalidad de la superstición y el fanatismo. Las brujas en la cultura popular. El siglo XX marcó un cambio radical en la percepción de la brujería. A medida que la ciencia avanzaba y las supersticiones se debilitaban, la figura de la bruja comenzó a aparecer con más frecuencia en la literatura, el cine y la televisión. En muchas de estas representaciones, la bruja dejó de ser exclusivamente una figura malévola para convertirse en un personaje complejo, con motivaciones y poderes que iban más allá del simple mal. Uno de los primeros ejemplos en la literatura moderna fue El Mago de Oz, 1900, de L. Frank Baum, que introdujo la idea de una bruja malvada y una bruja buena, contrastando ambas figuras y permitiendo que el público comenzara a ver a las brujas de una manera más matizada. La adaptación cinematográfica de 1939 reforzó aún más esta dualidad, con la icónica imagen de la bruja mala del oeste y Glinde, la bruja buena del sur. En los años 60, la serie de televisión Hechizada presentó a una bruja en un contexto completamente diferente. Samantha, la protagonista, era una bruja que intentaba llevar una vida normal en los suburbios estadounidenses. Esta visión de la brujería como algo cotidiano y humorístico ayudó a suavizar la imagen de las brujas en la sociedad moderna. Más adelante, en los años 90, películas como Las Brujas de Eastwick y Jóvenes Brujas mostraron a las brujas como mujeres poderosas que desafiaban las normas sociales, una clara influencia del movimiento feminista que veía en la brujería un símbolo de resistencia ante el patriarcado. La tendencia continuó con Harry Potter, donde la brujería dejó de ser algo oscuro y maligno para convertirse en un mundo de aprendizaje y aventura. El feminismo y la reivindicación de la bruja. A finales del siglo XX y principios del XXI, la imagen de la bruja se convirtió en un estandarte del feminismo. Movimientos como el de las brujas de Salem en los años 70 utilizaron la brujería como una metáfora de la opresión sufrida por las mujeres a lo largo de la historia. Escritoras como Silvia Federici argumentaron que la caza de brujas no solo fue una persecución religiosa, sino también una estrategia para suprimir el poder femenino en una sociedad dominada por los hombres. Para muchas feministas, la bruja simboliza a la mujer independiente, sabia y empoderada, aquella que desafía las normas impuestas y paga el precio de su libertad. El resurgimiento de la brujería en la cultura popular no es casualidad. En una era donde la lucha por la igualdad de género sigue vigente, la figura de la bruja resuena con más fuerza que nunca. El movimiento neopagano Wicca también ha jugado un papel fundamental en esta reivindicación. Muchas mujeres y hombres han encontrado en la Wicca una forma de espiritualidad que honra la naturaleza, el equilibrio y el poder personal sin los dogmas de las religiones tradicionales. Para ellos, la brujería no es un acto de maldad, sino una conexión con la energía del universo y el respeto por la vida en todas sus formas. Las últimas víctimas de la caza de brujas. Aunque en Occidente la caza de brujas es vista como un episodio del pasado, en muchas partes del mundo sigue siendo una realidad aterradora. En países como Tanzania, India, Nigeria y Papúa Nueva Guinea, las acusaciones de brujería aún pueden llevar a ejecuciones brutales. En muchas comunidades rurales, las personas que son consideradas diferentes o que poseen conocimientos poco comunes siguen siendo señaladas como brujas y sufren violencia extrema.
En Tanzania, por ejemplo, se han reportado casos de mujeres ancianas asesinadas por sospechas de brujería, especialmente aquellas con albinismo, ya que en algunas creencias se les atribuyen poderes sobrenaturales. En India, las acusaciones de brujería son utilizadas como pretexto para deshacerse de viudas o mujeres sin protección, en muchos casos con el fin de apropiarse de sus tierras o bienes. Estos eventos son un recordatorio de que la intolerancia y el miedo siguen existiendo en muchas sociedades, y que el fantasma de la caza de brujas aún no ha desaparecido por completo. La bruja en el siglo XXI, un símbolo de poder. Hoy en día, la bruja es mucho más que una figura de terror en cuentos infantiles. Se ha convertido en un ícono de independencia, sabiduría y resistencia. Desde festivales de brujería hasta el auge de la astrología y la magia moderna, la fascinación por la brujería sigue creciendo en todo el mundo. La moda, la música y el cine han abrazado esta imagen con entusiasmo. Celebridades como Lana del Rey y Florence Welch han incorporado elementos de brujería en su estética y discursos, atrayendo a una nueva generación de seguidores que ven en la brujería una forma de expresión y empoderamiento. Sin embargo, la historia nos recuerda que no siempre fue así. Lo que hoy es un símbolo de libertad, en el pasado fue una sentencia de muerte. Miles de personas fueron ejecutadas por crímenes que nunca cometieron, simplemente por ser diferentes, por desafiar el poder establecido o por ser mujeres con conocimientos que incomodaban a la sociedad. Conclusión de esta parte: la brujería como legado histórico. La historia de la caza de brujas es una advertencia sobre el peligro de la ignorancia, el fanatismo y el abuso del poder. Nos muestra cómo el miedo puede ser utilizado como arma y cómo la persecución de lo desconocido ha sido una constante en la historia humana. Pero también es una historia de transformación. Lo que una vez fue motivo de terror y muerte, hoy es un símbolo de empoderamiento y autoconocimiento. La brujería ha sobrevivido, evolucionado y se ha adaptado a los tiempos modernos, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchas personas en la actualidad.